No debería estar escribiendo esto ahora, pero hace una hora estaba sentada en el suelo frío del baño, con la espalda apoyada en la bañera, escuchando cómo Daniel rompía algo en el salón mientras me gritaba que saliera, que no me escondiera, que no fuera cobarde, y yo solo podía pensar que hacía 10 minutos estaba viva y ahora no sabía ni cómo respirar sin que me doliera el pecho, porque todo había explotado de golpe, sin aviso, sin preparación, sin una llamada previa ni un mensaje sospechoso. Ni nada de eso, solo un momento absurdo y brutal en el que me miró con una cara que nunca le había visto y dijo mi nombre completo, no cariño, no Ana, sino mi nombre entero, como si me estuviera leyendo una sentencia. Y en ese segundo supe que algo se había roto para siempre aunque aún no supiera cómo ni hasta dónde iba a llegar. Salí del baño cuando dejó de gritar, con las piernas temblándome, y lo encontré de pie en medio del salón, descalzo, con la chaqueta todavía puesta, mirando el suelo como si no quisiera verme, y el silencio era peor que los gritos porque parecía que la casa entera estaba conteniendo la respiración, y yo intenté decir algo, cualquier cosa, pero la voz no me salía, solo un ruido raro, como si me estuvieran apretando el cuello desde dentro, y entonces se levantó la vista y me preguntó, muy tranquilo, demasiado tranquilo, que había pasado el jueves pasado a las 6:30 de la tarde, y no fue una pregunta lanzada al aire, fue una pregunta con fecha, hora y un tono que no dejaba espacio para mentiras improvisadas. Ahí empezó todo, aunque en realidad ya llevaba tiempo empezando sin que yo quisiera admitirlo, pero en ese momento lo único que podía pensar era en cómo habíamos llegado a ese punto tan rápido, en cómo una vida normal, con cenas tarde, con discusiones tontas sobre quién había dejado la luz del pasillo encendida, con planes para el puente de diciembre, podía convertirse en un campo de batalla en menos de 5 minutos, y mientras él esperaba una respuesta yo veía pasar escenas sueltas por mi cabeza, sin orden, sin sentido, como flashes que no me daban tiempo a agarrarme a ninguno. No le contesté enseguida, y eso fue mi primer error de muchos, porque el silencio siempre dice más de lo que uno cree, y vi cómo su cara cambiaba, no a enfado, sino a algo peor, a decepción pura, esa que no grita ni insulta, solo se apaga, y entonces dijo que no hacía falta que dijera nada, que ya había entendido todo, que no sabía cómo ni por qué, pero que lo había entendido, y me sentí desnuda de una forma muy concreta, no física, sino como si alguien hubiera levantado el suelo bajo mis pies. Y me hubiera dejado flotando sin saber dónde caer. Intenté explicar que no era lo que parecía, frase horrible, lo sé, pero en ese momento es lo único que se me ocurrió, y él soltó una risa corta, seca, que me atravesó más que cualquier grito, y me dijo que lo peor no era lo que había pasado, sino que yo creyera que aún podía maquillarlo, y ahí sentí una mezcla rara de vergüenza y rabia, porque una parte de mí quería gritarle que no tenía ni idea de nada, que no sabía lo sola que me había sentido últimamente, que no era todo tan simple como ponerme una etiqueta y ya está, pero otra parte, más honesta y más cansada, sabía que nada de eso iba a cambiar el hecho básico de que le había fallado. No voy a mentir, en ese momento pensé en irme, en coger el bolso, las llaves y desaparecer un rato, pero algo me dejó clavada allí, quizás el miedo, quizás la necesidad absurda de enfrentar lo que había hecho, o quizás porque sabía que huir solo iba a alargar el daño, y mientras él caminaba de un lado a otro del salón, hablando solo, reconstruyendo cosas en voz alta, yo empecé a recordar cuando empezó a irse todo a la mierda, no el engaño en sí, sino ese desgaste lento y silencioso que nadie nota hasta que ya es tarde. No fue una gran pelea ni un drama enorme, fue más bien una suma de pequeños momentos incómodos, de conversaciones a medias, de noches en las que nos acostábamos mirando cada uno su móvil sin tocarnos, de domingos en los que yo sentía que estaba acompañada pero no vista, y sé que esto suena a excusa barata, pero es la verdad tal y como la viví yo, sin adornos, sin justificar lo que vino después, solo poniendo las piezas sobre la mesa. Daniel siempre ha sido una persona práctica, directa, poco dado a darle vueltas a las cosas, y durante mucho tiempo eso me tranquilizaba, me hacía sentir segura, pero con el tiempo empecé a notar que esa misma forma de ser se llevaba por delante mis dudas, mis miedos,
mis ganas de hablar de cosas que no tenían una solución clara, y yo, en vez de insistir, empecé a callarme, a guardarme cosas, a hacer como que no pasaba nada, porque discutir cansa y porque a veces una se convence de que es más fácil adaptarse que pedir. La rutina se fue cerrando alrededor de nosotros sin que nos diéramos cuenta, horarios distintos, cenas rápidas, fines de semana que se iban en recados y compromisos familiares, y yo me sentía cada vez más pequeña dentro de mi propia vida, como si estuviera cumpliendo un papel que ya no me quedaba del todo bien, pero seguía adelante porque eso es lo que se hace, porque no hay una alarma que te avise de que estás a punto de cruzar una línea que no podrás desdibujar después. Cuando ahora pienso en ese jueves a las 6:30, entiendo por qué esa hora se le quedó grabada, porque fue un punto de no retorno, pero en ese momento, antes de que todo saliera a la luz, era solo una tarde más en Madrid, con tráfico, con prisas, con esa sensación de llegar tarde a todo, y yo no me levanté esa mañana pensando en destruir mi matrimonio, ni en hacerle daño a nadie. Me levanté pensando en sobrevivir a un día más sintiéndome invisible, y eso no me hace inocente, pero sí humana. Mientras Daniel seguía hablando, recordando cosas que ahora encajaban de otra manera para él, yo sentía como una culpa espesa se me instalaba en el estómago, no como un golpe, sino como un peso constante, y por primera vez me permití pensar que quizás había elegido el camino fácil, el que no exige conversaciones difíciles ni mirarse demasiado al espejo, y que ahora ese camino me estaba pasando una factura que no sabía si iba a poder pagar. No le conté nada aún, no porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar, cómo resumir semanas de confusión, de decisiones pequeñas pero equivocadas, en una explicación que no sonara a manual de excusas, y él, al final, me dijo que necesitaba salir, que no podía mirarme más en ese momento, que luego hablaríamos, y cogió las llaves y se fue, dejando la puerta cerrarse con un ruido seco que todavía me zumba en la cabeza. Me quedé sola en casa, sentada en el sofá, mirando un punto fijo de la pared, y ahí, en ese silencio pesado, supe que ya no había vuelta atrás, que todo lo que había evitado enfrentar durante meses iba a caerme encima de golpe, y que si iba a contar esta historia, aunque fuera solo para una amiga imaginaria, tenía que hacerlo desde el principio real, no desde una versión edulcorada en la que yo solo reaccionaba a lo que me pasaba, sino desde el momento en que empecé a cruzar límites sin querer verlos, creyendo que podía controlar algo que, en el fondo, ya se me había ido de las manos. No sé en qué momento exacto empezó, porque no fue un salto al vacío ni una decisión clara, fue más bien una serie de pasos pequeños que en su momento me parecieron inofensivos y que ahora, mirados desde fuera, forman un camino bastante recto hacia algo que yo misma me decía que no iba a pasar, que no era yo, que esas cosas les ocurrían a otras personas con matrimonios rotos desde hacía años, no a alguien como yo que aún se despertaba cada mañana al lado de su marido y seguía diciendo nosotros. Cuando hablaba del futuro, aunque cada vez ese nosotros me sonara más hueco. Empezó con conversaciones, y suena banal, pero fue así, conversaciones que no tenían un objetivo claro, que no buscaban nada concreto, solo llenar un espacio que yo llevaba tiempo sintiendo vacío, charlas largas después del trabajo, primero de cosas normales, de quejas, de risas fáciles, de compartir una sensación común de cansancio, y yo me descubrí esperando esos ratos sin darme cuenta, justificándolo como algo normal, como una amistad más, porque no había contacto físico, porque no había secretos explícitos, porque yo seguía llegando a casa, haciendo la cena, preguntando a Daniel cómo le había ido el día. La primera vez que pensé que estaba cruzando una línea fue una tarde en la que me quedé más tiempo del habitual, y cuando miré el reloj sentí ese pequeño nudo en el estómago que aparece cuando sabes que vas a tener que dar una explicación, aunque no hayas hecho nada malo en el sentido estricto, y aún así, cuando Daniel me preguntó por qué llegaba tarde, le contesté algo vago, algo que no era exactamente mentira pero tampoco toda la verdad, y esa facilidad para omitir detalles me asustó más que la propia conversación que había tenido. No fue pasión desbordada ni un flechazo absurdo, fue una sensación lenta de ser escuchada sin prisas,
de poder decir cosas sin que alguien intentara arreglarlas enseguida, de sentirme validada sin tener que pelear por ello, y sé que esto suena a excusa típica, pero lo cuento así porque así lo viví, no como una aventura emocionante, sino como un alivio que llegó en un momento en el que yo estaba agotada emocionalmente y no supe ponerle freno a tiempo. Recuerdo la primera vez que alguien me miró con atención de verdad después de mucho tiempo, no con esa mirada automática de quien ya te conoce de memoria, sino con curiosidad, con interés real, y como eso me descolocó, me hizo sentir incómoda y al mismo tiempo viva, y en vez de preguntarme por qué necesitaba eso de alguien que no era mi marido, preferí quedarme en la superficie, disfrutarlo y convencerme de que podía manejarlo, de que no iba a ir más allá. Las conversaciones fueron cambiando poco a poco, no de forma brusca, sino añadiendo capas, confidencias, comentarios que ya no le habría contado a cualquiera, cosas que deliberadamente no compartía con Daniel porque sabía que no las entendería o porque no quería generar otra conversación incómoda, y ahí empezó el verdadero engaño, mucho antes de cualquier contacto físico. En ese momento en el que eliges a otra persona como refugio emocional y dejas fuera a quien debería estar dentro. La primera vez que hubo contacto físico no fue una escena intensa ni dramática, fue algo torpe, casi accidental, una mano que se quedó un segundo más de lo normal, una cercanía que ya no se rompió enseguida, y recuerdo pensar claramente esto no debería estar pasando, pero no hice nada para detenerlo, porque una parte de mí ya estaba cansada de ser siempre la responsable, la que pone límites, la que mantiene el equilibrio, y dejé que la situación avanzara sin tomar una decisión consciente. Como si no decidir también fuera una forma de decidir. No sentí euforia ni culpa inmediata, sentí una calma extraña, como si durante unas horas se hubiera silenciado el ruido constante que llevaba dentro, y eso fue lo que más me asustó después, no la acción en sí, sino lo fácil que fue acostumbrarme a esa doble vida, a compartimentar, a ser una persona en casa y otra fuera, y a justificarlo todo con la idea de que nadie estaba saliendo herido, de que mientras Daniel no lo supiera, todo seguía intacto. La infidelidad no llegó como una explosión, llegó como una rutina más, con sus propios horarios, sus propios códigos, y eso la hizo aún más peligrosa, porque dejó de parecer algo excepcional y empezó a integrarse en mi día a día de una forma casi normalizada, y cada vez que cruzaba la puerta de casa después de ver a otra persona, me repetía que aquello no definía quién era yo, que seguía siendo la misma mujer, la misma esposa, aunque en el fondo sabía que ya no lo era del todo. No voy a mentir y decir que no sentí placer, que no me sentí deseada, que no hubo momentos en los que pensé ojalá mi vida fuera así de simple, porque sí los hubo, y negarlo ahora sería otra forma de engañarme, pero tampoco fue un cuento bonito ni una historia de amor escondida, fue una relación construida sobre silencios, sobre medias verdades, sobre la certeza constante de que en cualquier momento todo podía venirse abajo. Había noches en las que volvía a casa y Daniel estaba dormido, y me metía en la cama con un cuidado exagerado, como si el ruido pudiera delatarme, y me quedaba mirando al techo, con el cuerpo cansado y la cabeza llena de pensamientos contradictorios, preguntándome en qué punto exacto había dejado de luchar por mi matrimonio para empezar a buscar fuera lo que no estaba sabiendo pedir dentro. Y aún así, al día siguiente repetía el mismo patrón, porque romperlo implicaba enfrentarme a conversaciones que llevaba demasiado tiempo evitando. Lo más duro de admitir es que durante un tiempo pensé que podía tenerlo todo, que podía seguir con mi vida tal y como estaba y, al mismo tiempo, permitirme ese espacio de escape, y me convencí de que era temporal, de que en algún momento se acabaría solo, sin consecuencias, como si las cosas importantes se resolvieran por desgaste y no por decisiones claras. No me sentía una villana ni una persona fría, me sentía confundida, saturada, y esa autoimagen me ayudó a seguir adelante sin detenerme a pensar en el impacto real de lo que estaba haciendo, porque pensar en Daniel, en su confianza, en su forma de quererme, me obligaba a mirar de frente a algo que no estaba preparada para asumir. Hubo momentos en los que estuve a punto de parar, de decir basta, de cortar de raíz y volver a centrarme en mi matrimonio, pero siempre aparecía una excusa, una semana complicada, una discusión pendiente, una sensación de ahora no es buen momento,
y así fui alargando una situación que se volvía cada vez más frágil y más difícil de sostener. No fue una decisión valiente ni honesta, fue una huida prolongada, y aunque ahora me resulte doloroso reconocerlo, en ese momento preferí el alivio inmediato a la incomodidad de enfrentar mis propios errores, y eso es lo que me llevó, paso a paso, sin grandes giros ni escenas de película, a ese jueves a las 6:30 de la tarde que Daniel mencionó, a ese punto concreto en el que todo lo que yo había intentado mantener separado terminó chocando de frente. Cuando pienso en la infidelidad ahora, no la recuerdo como una historia apasionada ni como una simple traición, la recuerdo como una suma de decisiones pequeñas tomadas desde el cansancio y el miedo, decisiones que en su momento parecían manejables y que, sin darme cuenta, estaban construyendo una bomba que iba a estallar en el momento menos esperado, llevándose por delante no solo mi matrimonio, sino también la imagen que yo tenía de mí misma como alguien incapaz de hacer tanto daño a la persona que decía amar. No fue como yo había imaginado 1000 veces en mi cabeza. No hubo un teléfono vibrando, ni una pantalla encendida, ni una frase leída fuera de contexto, y creo que por eso me desarmó tanto, porque no tuve ni un segundo para preparar una defensa mental, porque llegó desde un lugar absurdo y cotidiano que jamás habría asociado con el final de mi matrimonio, y cuando lo recuerdo todavía me cuesta entender cómo algo tan pequeño pudo desencadenar algo tan grande sin darme margen para reaccionar. Daniel no me descubrió buscándome, me descubrió casi por accidente, haciendo algo que no tenía nada que ver conmigo, y eso es lo que más me persigue, porque no estaba investigando, no estaba desconfiando activamente, no estaba siguiendo un rastro, simplemente estaba viviendo su vida, y en medio de eso se topó con una pieza que no encajaba y decidió no mirar hacia otro lado, algo que yo sí había hecho durante demasiado tiempo. Fue un sábado por la mañana, de esos que parecen inofensivos, con planes tontos, café temprano, listas de cosas por hacer, y él se ofreció a bajar al local de la comunidad del barrio para ayudar a montar unas mesas porque esa tarde había una reunión vecinal, algo que hacían cada mes y que a mí siempre me había dado igual, y yo me quedé en casa diciendo que luego bajaría, que tenía que terminar unas cosas, y esa separación mínima de rutinas fue suficiente para que todo se torciera. El local tenía un sistema nuevo de control de acceso, una de esas ideas modernas que nadie entiende del todo, con tarjetas y registros automáticos para saber quién entraba y salía, y Daniel, que siempre ha sido curioso con esas cosas prácticas, se quedó hablando con uno de los responsables porque el sistema estaba fallando, porque algunas tarjetas no se habían desactivado correctamente, porque había movimientos que no cuadraban, y yo sé esto porque después me lo contó con una precisión que me heló la sangre, como si hubiera repasado cada detalle 100 veces antes de decírmelo. Entre esos movimientos había uno que se repetía varios días a la semana, siempre a la misma hora, y el nombre que aparecía no era el de ningún vecino conocido, era el mío, y no era un error puntual, era un patrón claro, y Daniel, en vez de reírse o asumir que sería un fallo del sistema, pidió que le enseñaran los registros completos, no por celos ni por sospecha, sino porque algo en su cabeza se encendió, una alarma silenciosa que yo no supe escuchar antes. Cuando me lo contó más tarde, me dijo que en ese momento no sintió rabia ni tristeza, que sintió confusión, una confusión profunda y casi física, porque no entendía qué hacía yo entrando tantas veces en un sitio que no tenía nada que ver con mi vida diaria, en horarios que no coincidían con nada que yo le hubiera mencionado, y que esa confusión fue lo que lo empujó a no dejarlo pasar, a no convencerse de que sería una explicación sencilla. No me llamó en ese momento, no vino corriendo a casa, no me escribió nada, y eso es algo que todavía me cuesta perdonarme, porque mientras él estaba procesando esa información, yo estaba en el salón doblando ropa, escuchando música, completamente ajena a que el suelo bajo mis pies ya se estaba resquebrajando, y esa normalidad mía contrasta de una forma brutal con lo que él estaba viviendo a pocos metros de distancia. Por la tarde bajé al local como había dicho que haría, sin sospechar nada, y recuerdo perfectamente el momento en el que entré y vi a Daniel de pie, apoyado en una mesa, con los brazos cruzados, mirando hacia la puerta, no con enfado, sino con una calma tensa que me puso la piel de gallina al instante, y antes de que yo pudiera decir nada, antes incluso de saludar, me preguntó,
con una voz extrañamente controlada, si solía pasar mucho tiempo allí últimamente. No entendí la pregunta al principio, pensé que hablaba de esa tarde, de la reunión, de algo sin importancia, y respondí de forma automática que no, que solo venía de vez en cuando. Y fue entonces cuando sacó del bolsillo un papel doblado, no de forma teatral, sino como quien muestra una prueba en una conversación que ya no admite rodeos, y me dijo que entonces necesitaba que le explicara por qué mi nombre aparecía registrado tantas veces, en días y horas concretas, durante las últimas semanas. El silencio que siguió a eso fue distinto a cualquier otro que haya vivido, no fue incómodo ni violento, fue pesado, como si el aire se hubiera espesado de golpe, y sentí como todas las excusas que había ensayado mentalmente durante meses se desmoronaban sin haber llegado a pronunciarse, porque ninguna estaba preparada para una evidencia así, tan concreta, tan objetiva, tan ajena a interpretaciones. Intenté hablar, de verdad que lo intenté, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, y lo único que pude hacer fue negar con la cabeza, no porque negara los hechos, sino porque no podía creer que aquello estuviera pasando de esa manera, en un local de barrio, rodeados de vecinos que iban y venían sin prestar atención, mientras mi matrimonio se deshacía en una conversación corta y seca. Daniel no levantó la voz, no hizo una escena, no llamó la atención de nadie, y eso fue lo que más me desarmó, porque me di cuenta de que no estaba buscando un espectáculo ni una confesión dramática, estaba buscando la verdad, y estaba dispuesto a escucharla, aunque eso significara escuchar algo que le iba a destrozar. Me preguntó directamente si había alguien más, sin rodeos, sin frases suaves, y yo, por primera vez desde que todo había empezado, no pude mentir, no porque no supiera hacerlo, sino porque en ese momento me pareció inútil, casi insultante seguir fingiendo, y asentí despacio, sintiendo cómo se me cerraba la garganta y como una mezcla de vergüenza y alivio me recorría el cuerpo al dejar de sostener la mentira. Su reacción no fue la que yo esperaba, no hubo gritos ni reproches inmediatos, hubo una risa breve, nerviosa, y luego un vale dicho en voz baja, como si estuviera aceptando una información que no quería pero que ya no podía ignorar, y después me preguntó desde cuándo, y yo contesté con honestidad brutal, sin suavizar fechas ni minimizar tiempos, porque ya no tenía sentido seguir recortando la verdad. Lo que vino después fue extraño, porque en lugar de irse o de seguir preguntando, Daniel se sentó en una silla, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando al suelo durante varios minutos, mientras yo permanecía de pie frente a él sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con mi culpa. Y en ese silencio entendí que el descubrimiento no había sido solo sobre la infidelidad, sino sobre una realidad paralela que yo había construido sin que él lo supiera. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba, y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, me dijo que lo peor no era que hubiera otra persona, sino que yo hubiera encontrado la forma de llevar esa vida sin que él se diera cuenta de nada, que eso significaba que llevaba tiempo viviendo con alguien que ya no conocía, y esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque era verdad. Nos fuimos de allí sin hablar mucho más, caminando uno al lado del otro como dos desconocidos que comparten el mismo trayecto por casualidad, y cada paso que daba sentía que me acercaba a una conversación inevitable que iba a cambiarlo todo, porque el descubrimiento ya no podía deshacerse, ya no había margen para seguir fingiendo normalidad. Y aunque una parte de mí aún quería creer que podríamos arreglarlo, otra, más honesta, sabía que el daño ya estaba hecho y que nada volvería a ser igual. Después de ese sábado por la tarde en el local del barrio. La confrontación no fue inmediata ni ordenada, no fue una charla sentados con un café delante como a veces se ve en películas, fue una noche larga y fragmentada, llena de silencios incómodos, de frases a medio decir, de miradas que pesaban más que las palabras, y empezó en cuanto cerramos la puerta de casa después de volver del local, cuando Daniel dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco y me dijo que se iba a duchar porque no se sentía capaz de hablar conmigo en ese momento sin perder el control, y yo me quedé sola en el salón, sentada en el borde del sofá, con el abrigo puesto todavía, sintiendo que cada minuto que pasaba sin decir nada hacía la situación más insoportable. Cuando salió de la ducha llevaba el pelo mojado,
una camiseta vieja y esa expresión contenida que solo le había visto alguna vez en momentos de mucho estrés, y se sentó frente a mí sin acercarse, manteniendo una distancia que me dolió más que cualquier reproche, y me dijo que ya no quería más medias verdades, que no estaba dispuesto a escuchar versiones suavizadas ni explicaciones que lo dejaran como un paranoico exagerado, que necesitaba saberlo todo aunque eso significara hacerse daño, y yo asentí porque ya no tenía fuerzas para seguir protegiéndome detrás de excusas. Empezó preguntando cosas concretas. ¿Cuándo había empezado? ¿Con qué frecuencia? Si había sido algo físico desde el principio o si había habido algo antes, y yo respondí como pude, con la voz temblándome al principio y luego más firme, no porque me sintiera segura, sino porque una vez empiezas a decir la verdad completa ya no hay marcha atrás, y le conté cómo había empezado todo, las conversaciones, la sensación de ser escuchada, el cansancio acumulado, sin intentar pintarlo como algo romántico, ni justificarlo como una necesidad inevitable, solo explicando lo que había pasado desde mi punto de vista. Daniel escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados, mirando un punto fijo del suelo, y de vez en cuando levantaba la vista para hacer una pregunta corta, directa, de esas que no dejan espacio para rodeos. Y cada una de esas preguntas era como un golpe seco que me obligaba a profundizar más, a exponer partes de mí que preferiría haber mantenido ocultas incluso de mí misma. Cuando terminé de hablar hubo un silencio largo, tan largo que empecé a pensar que no iba a decir nada, y fue entonces cuando explotó, no con gritos descontrolados, sino con una rabia fría y precisa que me dejó helada, diciéndome que lo que más le dolía no era solo el hecho de que hubiera otra persona, sino que yo hubiera sido capaz de volver a casa cada día, mirarle a los ojos y seguir con nuestra vida como si nada, que eso implicaba un nivel de compartimentación que él no sabía si iba a poder perdonar alguna vez. Intenté defenderme, no de una forma heroica ni digna, sino de la única forma que me salió, diciendo que no había querido hacerle daño, que nunca pensé que llegaría tan lejos, que me sentía perdida, y en cuanto las palabras salieron de mi boca me di cuenta de lo pobres que sonaban, de lo insuficientes que eran frente al daño real que había causado, y aún así seguí hablando porque el silencio me daba miedo y porque necesitaba que entendiera que no había actuado por maldad, aunque eso no borrara nada. Él me miró con una mezcla de incredulidad y cansancio y me dijo algo que todavía me retumba por dentro, me dijo que no dudaba de que yo estuviera confundida, que lo que dudaba era de que esa confusión justificara haberlo dejado fuera de mi vida emocional durante tanto tiempo, y ahí sentí una punzada de culpa distinta, más profunda, porque no podía negarlo, porque era cierto que había elegido no compartir mis dudas con él, que había preferido buscar fuera lo que no estaba sabiendo pedir dentro. La conversación se volvió más caótica a partir de ahí, con frases que se solapaban, con reproches que salían a trompicones, con recuerdos que él sacaba a relucir y que yo no sabía cómo encajar en ese nuevo contexto, momentos que para mí habían sido normales y que para él ahora se tenían de sospecha, y me di cuenta de que la infidelidad no solo había roto la confianza, sino que había contaminado el pasado, obligándonos a reinterpretar meses enteros de nuestra vida juntos. Hubo un momento especialmente duro en el que Daniel me preguntó si alguna vez había pensado en dejarlo antes de empezar con otra persona, y yo no supe qué responder de inmediato, porque la respuesta honesta era que no, que nunca había tomado esa decisión de forma clara, que había ido dejando que las cosas pasaran sin enfrentarme a la posibilidad real de una ruptura, y cuando se lo dije vi cómo apretaba la mandíbula con fuerza, como si esa falta de decisión le doliera casi más que la traición en sí. Le dije que no quería perderlo, que seguía queriéndolo, y en cuanto pronuncié esas palabras me sentí ridícula, porque sonaban vacías en ese contexto, y él me respondió con una calma amarga que querer no era suficiente, que él también me había querido mientras yo construía una vida paralela a espaldas suyas, y que eso no lo había protegido de nada. La discusión subió de tono en algunos momentos, con reproches mutuos, con frases dichas desde el dolor más que desde la lógica, y reconozco que hubo instantes en los que intenté desviar la atención hacia cosas que no funcionaban en nuestra relación, hacia su forma de comunicarse, hacia mi sensación de soledad, no porque creyera que eso equilibraba la balanza,
sino porque necesitaba desesperadamente que entendiera que esto no había surgido de la nada, que había un contexto, aunque eso no lo convirtiera en una excusa válida. Daniel reaccionó a eso con enfado, diciéndome que no aceptaba que utilizara nuestros problemas como moneda de cambio, que si algo no funcionaba podría haberlo hablado, podría haber pedido ayuda, podría haber planteado una separación limpia, pero que había elegido el camino más destructivo, y esas palabras me dejaron sin respuesta, porque sabía que tenía razón, aunque me doliera admitirlo. La noche avanzó entre idas y venidas, momentos de silencio absoluto y otros de conversación intensa, hasta que el cansancio empezó a hacer mella en los dos, y fue entonces cuando Daniel me dijo que necesitaba tiempo, que no podía tomar ninguna decisión esa noche, que no sabía si quería intentar arreglarlo o si ya era demasiado tarde, y que lo único que tenía claro era que no podía seguir fingiendo normalidad. Dormimos separados esa noche, él en el sofá y yo en la cama, y aunque no pegamos ojo, esa distancia física fue una confirmación dolorosa de la distancia emocional que se había instalado entre nosotros, y mientras escuchaba su respiración al otro lado de la pared me di cuenta de que la confrontación no había cerrado nada, que solo había abierto una herida enorme que iba a necesitar algo más que palabras para empezar a cicatrizar, si es que eso era siquiera posible. La venganza de Daniel no llegó como una explosión inmediata ni como una represalia evidente, llegó de una forma mucho más calculada y, por eso mismo, más devastadora, porque no buscaba desahogarse sino reordenar el mundo de manera que yo quedara expuesta sin que él tuviera que levantar la voz ni cruzar ninguna línea legal, y tardé días en darme cuenta de que lo que estaba haciendo no era improvisado, sino una estrategia fría nacida de una herida que ya no quería supurar en privado. Todo empezó con una calma extraña por su parte, una calma que al principio interpreté como distancia necesaria, como ese tiempo que había pedido para pensar, pero pronto entendí que no era solo eso, porque empezó a hacer cosas concretas, pequeñas, aparentemente inocuas, que iban construyendo un escenario nuevo en el que yo perdía control sin darme cuenta, y lo primero fue su decisión de contar la verdad, no a todo el mundo, no de forma histérica ni buscando aliados, sino con una precisión quirúrgica que me dejó sin margen de maniobra. Empezó por su hermana, con la que siempre había tenido una relación cercana pero discreta, y no lo hizo con dramatismo, me lo contó después con una frialdad que todavía me cuesta asumir. Me dijo que había quedado con ella a tomar un café y que simplemente le había explicado que estábamos pasando por una crisis seria porque yo había tenido una relación con otra persona, sin adornos ni insultos, sin pedirme permiso ni avisarme antes, y que necesitaba su apoyo para tomar decisiones importantes, y en ese gesto aparentemente lógico sentí el primer golpe real, porque comprendí que la historia ya no estaba solo en nuestras manos. Después vinieron los amigos comunes, no en bloque ni con una llamada grupal, sino uno por uno, conversaciones privadas en las que Daniel se mostraba sereno, incluso contenido, explicando que estaba reorganizando su vida porque la confianza se había roto, y yo notaba como el ambiente a mi alrededor empezaba a cambiar, como las miradas se volvían más largas, más incómodas, como algunas invitaciones dejaban de llegar y otras se volvían tensas, cargadas de silencios que decían más que cualquier reproche explícito. Lo más duro no fue que supieran lo que había hecho, fue la forma en la que lo supieron, porque Daniel no me pintó como un monstruo ni como una villana, me presentó como alguien que había elegido mal y que ahora tenía que asumir las consecuencias, y esa versión, tan sobria y aparentemente justa, era imposible de rebatir sin parecer desesperada o manipuladora, así que me quedé callada mientras veía cómo mi imagen se desdibujaba en círculos que yo creía seguros. En paralelo, empezó a tomar decisiones prácticas, de esas que no parecen emocionales pero que tienen un impacto profundo, como cambiar las contraseñas de cuentas compartidas que gestionaba él, no para dejarme sin acceso al dinero ni nada ilegal, sino para marcar una frontera clara, para obligarme a enfrentarme a la nueva realidad sin el colchón de la vida cómoda que habíamos construido juntos. Y cada correo automático de contraseña actualizada era un recordatorio de que ya no éramos un equipo. También empezó a ocupar espacios que antes compartíamos de forma natural, quedando más con amigos que yo consideraba nuestros, organizando planes a los que yo no estaba invitada,
no por crueldad explícita, sino porque, según él, necesitaba rodearse de gente que no le recordara constantemente el conflicto, y esa exclusión silenciosa fue minándome poco a poco, haciéndome sentir fuera de lugar incluso en ambientes que habían sido parte de mi vida durante años. Pero el golpe más fuerte llegó cuando decidió hablar con mis padres, y no lo hizo de forma vengativa ni buscando humillarme, sino con una educación que hacía todo aún más insoportable. Una llamada en la que les explicó que nos habíamos separado emocionalmente porque yo había tenido una relación fuera del matrimonio, que no entraría en detalles, que seguía respetándolos, pero que necesitaba que supieran la verdad antes de que les llegara deformada por rumores, y cuando mi madre me llamó después, con la voz temblorosa, entendí que esa conversación había cambiado algo que ya no se podía recomponer. Mis padres no me gritaron ni me reprocharon nada, y eso fue casi peor, porque me hablaron desde la decepción silenciosa, desde una tristeza contenida que no dejaba espacio para la defensa, y yo me vi obligada a enfrentarme no solo al dolor de Daniel, sino al reflejo de mis decisiones en personas que me habían criado con una idea muy clara de responsabilidad emocional que yo había traicionado sin darme cuenta. Daniel también fue cuidadoso con el trabajo, y eso me sorprendió, porque no buscó arruinarme profesionalmente ni generar conflictos innecesarios, pero sí marcó distancias, dejó de asistir a eventos sociales a los que yo iba, evitó coincidir conmigo en contextos donde antes nos presentábamos como pareja sólida, y ese cambio, sutil pero constante, fue creando una narrativa externa en la que yo aparecía como la causa de una ruptura que él estaba gestionando con dignidad, y yo como alguien que había roto algo valioso sin medir las consecuencias. Hubo un momento especialmente duro en el que me di cuenta de que su venganza no consistía en hacerme sufrir activamente, sino en vivir de una forma que evidenciaba que podía seguir adelante sin mí, que no necesitaba gritar ni castigar para recuperar su autoestima, y esa indiferencia creciente fue mucho más devastadora que cualquier escena dramática, porque me dejaba sin un enemigo claro contra el que reaccionar. Una tarde me dijo, con una tranquilidad que me heló, que había decidido contarle la verdad a algunos vecinos con los que compartíamos amistad, no para señalarme, sino porque no quería sostener mentiras ajenas, y que si yo quería dar mi versión estaba en mi derecho, pero que él no iba a encubrir nada más, y ahí entendí que su venganza era, en el fondo, una limpieza total, una negativa rotunda a seguir protegiendo una imagen que ya no se correspondía con la realidad. Yo intenté pedirle que frenara, que al menos algunas cosas las mantuviéramos en privado, y él me respondió algo que todavía me duele recordar. Me dijo que la privacidad había sido una decisión mía cuando elegí no incluirlo en mi vida emocional, y que ahora él solo estaba siendo coherente con lo que había pasado, sin inventar ni exagerar nada, y no supe qué contestar porque tenía razón. Con el paso de los días, empecé a notar el efecto acumulado de todo aquello, llamadas que ya no recibía, planes que se reorganizaban sin contar conmigo, una sensación constante de estar pagando una factura social que no había previsto, y aunque una parte de mí se rebelaba contra la idea de que eso fuera justo, otra parte sabía que Daniel no estaba actuando desde el rencor, sino desde la necesidad de reconstruirse sin cargar con mis secretos. La venganza de Daniel no dejó heridas visibles ni titulares escandalosos, dejó un vacío progresivo, una reconfiguración de vínculos en la que yo pasé de ser el centro a ser un elemento incómodo, y en ese proceso me vi obligada a enfrentar no solo la pérdida de mi matrimonio, sino la pérdida de una identidad social que había dado por sentada durante años, y aunque no hubo gritos ni amenazas, el impacto emocional fue profundo, porque entendí que algunas consecuencias no necesitan violencia para ser irreversibles. La última conversación no fue inmediata ni solemne, llegó después de días de silencio funcional, de compartir el mismo espacio como dos personas que ya no sabían cómo colocarse sin estorbarse, y ocurrió una noche cualquiera, sin preparación, cuando Daniel me dijo que quería hablar y yo sentí ese nudo conocido en el estómago, una mezcla de miedo y alivio, porque por fin íbamos a poner palabras al final que ya se estaba escribiendo solo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, no en el salón, no en la cama, sino ahí, con una luz blanca que no favorecía a nadie y 2 vasos de agua que nadie tocó, y Daniel empezó diciendo que no iba a reprocharme nada más,
que no tenía sentido seguir repasando lo ocurrido porque ya estaba todo dicho, y que necesitaba hablar de lo que venía ahora, no de lo que había pasado, y ese enfoque me descolocó, porque yo aún estaba atrapada en el remolino del pasado, intentando entender en qué punto exacto lo había estropeado todo. Me dijo que había pasado por varias fases en pocos días, que al principio había estado en shock, funcionando casi en automático, como si su cuerpo se moviera antes que su cabeza, luego había sentido una rabia intensa, no explosiva, sino constante, que le había hecho pensar en 1000 escenarios distintos, algunos muy duros, y que después de eso había llegado una tristeza profunda, una de esas que no se notan desde fuera pero que te acompía energía incluso para levantarte de la cama, y mientras hablaba yo reconocía esas fases en mí también, aunque desordenadas, solapadas, sin una línea clara. Cuando me tocó hablar, me costó empezar, porque sentía que cualquier palabra sonaría tarde, insuficiente, pero le dije que yo también había pasado por todo eso, que al principio había estado en shock cuando me descubrió, no solo por la situación, sino por verme a mí misma desde fuera, luego había sentido una rabia injusta, dirigida a él, a mí, a la vida en general, por haber llegado a ese punto. Después una tristeza enorme por la pérdida, no solo del matrimonio, sino de la idea de futuro que había tenido durante años, y finalmente una culpa que no se iba, que no necesitaba reproches externos porque ya estaba instalada dentro de mí. Daniel me escuchó sin interrumpir, como había hecho otras veces, pero esta vez su mirada era distinta, más tranquila, menos cargada. Y cuando terminé me dijo que había llegado a una conclusión que no le gustaba pero que sentía honesta, que no sabía si podría volver a confiar en mí como pareja, que el amor no había desaparecido de golpe, pero que la confianza, una vez rota de esa manera, no se reconstruye solo con voluntad, y que forzar un intento podría convertirnos en dos personas amargadas, vigilándose mutuamente, y esa idea le daba más miedo que la separación en sí. Sentí un golpe seco en el pecho al escucharlo, porque aunque una parte de mí ya intuía ese desenlace, oírlo en voz alta lo hacía definitivo, y durante unos segundos quise suplicarle que lo intentáramos, que fuéramos a terapia, que nos diéramos tiempo, pero me detuve, no por orgullo, sino porque entendí que pedirle eso en ese momento era pedirle que cargara con una responsabilidad que yo misma había soltado cuando tomé mis decisiones. Y ese fue quizás el primer gesto realmente honesto que tuve en todo el proceso. Le dije que entendía su postura, que no iba a intentar convencerlo de algo para lo que no estaba preparado, y que lo único que quería era cerrar las cosas con respeto, sin más daño innecesario, y él asintió, visiblemente aliviado, como si esa respuesta le quitara un peso de encima. Y me dijo que agradecía que no intentara minimizar lo ocurrido ni venderle una versión edulcorada de mí misma. Hablamos de lo práctico, de cómo organizar la separación, de los tiempos, de los espacios, de las cosas compartidas, con una calma que habría sido impensable días antes, y aunque cada decisión dolía, también sentía una extraña claridad, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera afrontando la realidad sin escapatorias, sin dobles fondos, sin historias paralelas. Hubo un momento en el que el silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no fue hostil, fue casi respetuoso, y Daniel me dijo algo que no esperaba, me dijo que no me odiaba, que había pasado por ese pensamiento fugaz, pero que no le servía para nada, que prefería quedarse con la idea de que ambos habíamos fallado de maneras distintas, y que él necesitaba seguir adelante sin cargar con rencor porque eso lo ataría a un pasado del que quería salir. Eso me hizo llorar, no de forma descontrolada, sino con un llanto cansado, silencioso, y le pedí perdón, no como una palabra mágica que arregla todo, sino como un reconocimiento sincero del daño causado, sin esperar absolución, y él me dijo que aceptaba ese perdón en el sentido humano, pero que no podía prometerme nada más, y esa honestidad, aunque dolorosa, me pareció un regalo en ese punto. Cuando la conversación terminó no hubo abrazos largos ni promesas de seguir siendo amigos, hubo un acuerdo tácito de respetar el proceso del otro, de no interferir más de lo necesario. Y esa noche dormimos por última vez bajo el mismo techo con la certeza de que ya no éramos un matrimonio, y aunque el miedo al futuro me apretaba el pecho,
También sentí una especie de calma triste, como si por fin hubiera dejado de mentirme. Los días siguientes fueron extraños, llenos de emociones contradictorias, momentos de enfado conmigo misma por no haber sabido hacer las cosas de otra manera, instantes de tristeza profunda al enfrentar la soledad real, no la que había sentido antes estando acompañada, sino la concreta, tangible, de llegar a casa y no compartir nada con nadie, y también momentos de aceptación lenta, no resignación, sino comprensión de que algunas decisiones cambian la dirección de tu vida de forma irreversible. Ahora, al mirar atrás, no me cuento la historia como una advertencia grandilocuente ni como una tragedia épica, me la cuento como una sucesión de elecciones pequeñas, algunas hechas desde el miedo, otras desde el cansancio, que acabaron teniendo un impacto enorme, y lo que he aprendido, aunque suene simple, es que el silencio también es una forma de abandono, que no hablar a tiempo puede ser tan destructivo como una traición explícita, y que huir de las conversaciones difíciles suele llevarte a situaciones mucho más dolorosas. No sé qué será de Daniel en el futuro ni qué será de mí, no tengo respuestas cerradas ni lecciones universales. Solo sé que asumir lo que hice sin disfrazarlo ha sido el primer paso para empezar a reconstruirme como alguien más honesta consigo misma, y que aunque el precio ha sido alto, vivir desde la verdad, aunque duela, es la única forma que conozco ahora de no repetir los mismos errores con otra persona o conmigo misma.